estudios al doctor Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca. Vamos a iniciar este diálogo hablando por temas coyunturales. Al verle vestido de civil el día de hoy, señor rector, entendemos que la Universidad de Cuenca no tendrá actividades educativas. Le preguntamos esto ha sido lo tradicional, lo clásico, pero con todo el enredo y la confusión que se generó en este feriado por las decisiones tomadas por el gobierno nacional. Hay entidades que trabajan hoy, hay fábricas que abren hoy, hay comercios que abren hoy, otros que no lo hacen. Cuéntenos cómo está tomando este 1 de mayo la Universidad de Cuenca. ¿Qué actividades están planificadas? Bueno, muy buenos días, Gustavo y Rosana. Quiero agradecerles por el espacio en Ondas Azuaya. Sin duda que es un espacio importante para hablar de la universidad y de las cosas que pasan en la universidad. También un saludo a la ciudadanía y a todas las personas de la universidad que nos escuchan. Sí, en efecto, causó, primero, el hecho de pasar el 1 de mayo al día viernes, ya causó algo de preocupación al interior de la universidad, y se nos ha pedido que generemos los espacios, permisos para que los trabajadores y también los estudiantes puedan salir a las diferentes marchas que se organizan el 1 de mayo. En este caso coincidía con el día miércoles. Pero quizás justamente esa confusión que no sabemos desde dónde viene, de que el 1 de mayo no es un feriado, no es una fiesta, es un día de reivindicaciones que históricamente ha sido otorgado para que en este caso el sector obrero, el sector trabajador del país, del mundo, pueda tener un día para conmemorar y recordar estas reivindicaciones justamente. Exactamente. Entonces lo que usted menciona, Rosana, es muy preciso. Así es como le ven los trabajadores, no solamente ellos, sino también los estudiantes de la universidad. Y lo que se esperaba es que este 1 de mayo pues sea justamente un momento en el que se encuentren diferentes actores sociales buscando pronunciarse sobre hechos que afectan al país, particularmente en temas laborales. Entonces yo sí creo que fue una medida que de alguna manera causó mucha incertidumbre. Al interior de la universidad se ha pedido que se concedan permisos para poder salir a las marchas del día de hoy. Si bien nosotros no habíamos autorizado todavía esos permisos, sin embargo ya llegaron los decretos del presidente Lenín Moreno, en primera instancia indicando que las labores serían hasta el mediodía, y luego también finalmente se indicó ya que el 1 de mayo también sería, no tendríamos, pues en el caso de las instituciones públicas, no tendríamos obligación de elaborar, a pesar de que deberíamos asegurar que los servicios puedan garantizarse. Sin embargo, al considerar que ya había solicitudes en la Universidad de Cuenca sobre permisos para poder salir a las diferentes marchas, finalmente nosotros decidimos que no habría actividades el día de hoy. Sin embargo, el sindicato de trabajadores de la Universidad de Cuenca tradicionalmente se reúne los 1 de mayo, y también saldrán a la marcha, y luego de esto nosotros tendremos un momento para poder conversar con ellos. Y quiero mencionar también que luego de varias discusiones, incluso algunas complicaciones, diferencias que hubieron entre el sindicato de trabajadores y la universidad, finalmente la semana pasada pudimos llegar ya a acuerdos definitivos para firmar el contrato colectivo, que es algo que es importante para los trabajadores y por supuesto también para la universidad, porque este acuerdo se dio en términos que cubrían las expectativas tanto de la universidad cuanto de los trabajadores. En todo caso, la universidad del día de hoy, de hecho, no tiene actividades académicas, pero sus organizaciones, las de trabajadores, posiblemente empleados, estarán presentes en la marcha. Así es, los trabajadores estarán presentes en la marcha, hasta donde yo conozco. También los estudiantes de la universidad saldrán. Se ha pronunciado particularmente la FEU y varias asociaciones de escuelas se han pronunciado sobre la necesidad. La FEU ha estado convocando inclusive a la sociedad, a todo así es. Entonces entiendo que también estarán presentes. Como ustedes conocen, la universidad, justamente eso es algo que hay que rescatar de la universidad. Estas instancias tienen su autonomía y por lo tanto tienen completa libertad para expresarse, y más bien desde la Universidad de Cuenca, en mi posición como rector, respaldar todas las acciones que se hagan, que se realicen durante este día, porque más allá de representar a un sector específico, los trabajadores, los estudiantes, sin duda nos están representando como sociedad. Y aprovechando este lapso, este paréntesis, que de cualquier manera se hable en esa actividad que es vertiginosa en la universidad, señor rector, hablemos un poco de ella. Entendemos que hay buenas noticias que tienen que ver con la investigación, con los rankings de las universidades con respecto a la Universidad de Cuenca. Coméntenos, por favor. Sí, muchísimas gracias, Gustavo. Efectivamente, en la Dirección de Investigación se ha venido realizando un trabajo que en principio podría haberse sentido como
como quizá molestoso incluso para las propias facultades. Yo he tenido que reunirme en varias ocasiones con los decanos. Existe un proceso centralizado ya para financiar los proyectos que anteriormente se financiaban o se auspiciaban desde las facultades, tienen ya un registro propio dentro de la DIUC, y eso permite que nosotros podamos realizar un seguimiento sobre esos proyectos, que a la larga siempre tienen un financiamiento de la universidad, expresado en recursos, expresado en equipamiento, expresado inclusive en horas de los profesores. Ese proceso lleva ya 3 años y empezamos pues a mirar con satisfacción que desde el año 2016 la universidad, por ejemplo, en este ranking QS, que es el World University Ranking, la universidad en el 2016 estuvo en el puesto 301 y en el año 2018 hemos sido reconocidos hemos sido reconocidos en el puesto 147 en Latinoamérica. Es decir, hay un salto importante en este ranking. Yo creo que para la Universidad de Cuenca, al ser una universidad pública, la única en la provincia de La Suay, sin duda que es un reconocimiento importante, que no lo hacen las instituciones del país, que no lo hacen la misma universidad, más bien son instituciones de fuera que reconocen la producción científica que tiene la Universidad de Cuenca y también los procesos de innovación. Este ranking QS evalúa muchos parámetros, ¿no? El número de profesores con título de PhD, el número de publicaciones por cada profesor en la universidad, también los niveles de innovación, pero también evalúa la interacción que tienen los profesores en redes sociales, ¿no? Pues sobre todo en las redes de investigación que existen alrededor del mundo. También el número de proyectos que se tiene en cooperación con otras universidades son evaluadas dentro de este ranking. Entonces, el puesto 140... ¿Quién lo emite? ¿Cómo se estructura este ranking? Bien, es una organización que tiene que está sentada en el Reino Unido, y de hecho participan investigadores científicos y también instituciones alrededor del mundo, pero tiene su centro de acción en el Reino Unido. Mire, son instituciones que a la larga tienen independencia unas de otras. Me voy a referir a una segunda institución. Antes de pasar en este ranking, ¿cómo queda la Universidad de Cuenca en el concierto nacional y en el concierto internacional? ¿Cómo queda rankeada? Me parece que queda en el puesto 6 o 7 en el contexto nacional, pero lo importante quizá aquí es que existían otras universidades que en años anteriores estaban sobre nosotros, por encima de la universidad, y nosotros hemos subido también. No voy a mencionar los nombres por respeto. ¿Qué es en su criterio lo principal que refleja este ranking, esa posición? Mire, nosotros en la Universidad de Cuenca, uno de los elementos en los que hemos venido trabajando es sobre todo en el posicionamiento internacional de la universidad. Si bien nosotros reconocemos que nuestra obligación principal es responder a las necesidades de la ciudad, particularmente de la provincia, de la región, pero muchas de las investigaciones nos requieren de conocimiento que también ya está generado en otras universidades alrededor del mundo. Este posicionamiento internacional permite que a nosotros, a la Universidad de Cuenca, le vean como un posible socio estratégico para desarrollar proyectos, y eso se refleja también en el número de proyectos que tenemos actualmente con la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, universidades de Francia, de España, de Bélgica, proyectos de investigación nos miran como posibles socios. Evidentemente, esto reflejado tanto en este posicionamiento internacional cuanto también en proyectos que ya viene realizando la universidad en años anteriores, ¿no? Entonces ahí se conjugan esfuerzos anteriores, se conjugan esfuerzos actuales que permiten irle posicionando a la universidad en el contexto internacional, que es el gran objetivo. Y mire, digo esto porque si bien los actuales modelos de evaluación al interior del país están cambiando, sin embargo, las universidades más importantes, por así decirlo, en el contexto nacional, tanto públicas como privadas, claramente han dicho que independientemente del modelo que se siga dentro del país, no van a renunciar a esta necesidad de posicionar a la Universidad Ecuatoriana en el contexto internacional. Entonces, muchas universidades están trabajando, nosotros también. Actualmente inclusive tenemos becas para estudiantes de pregrado para que puedan realizar estudios durante un semestre fuera del país. Particularmente hay criterios como el hecho de que no hayan salido antes del país, de que tengan un rendimiento académico alto. Se está auspiciando, y últimamente también la señora directora de Relaciones Internacionales está planteando la posibilidad de que se entregan becas de movilidad exclusivamente para estudiantes mujeres. Se trata de atender a los sectores más vulnerables, tradicionalmente marginados de una u otra manera, y para tratar de dar esta oportunidad de tener esta experiencia internacional.
internacional. Ahora, señor rector, esto también va muy de la mano con los estudios a nivel doctoral, a nivel de PhD, y si bien la presidenta de la Asamblea Nacional dio un paso atrás en su propuesta, esta que había planteado sobre si debe o no ser un requisito el título de PhD, tanto para alcanzar al rectorado o en calidad de docente titular. Este es un tema que todavía debe debatirse, es un tema que todavía está sobre el tapete de la discusión, este hecho de que en qué medida el PhD es un recurso que debe aportar o no a la gestión administrativa de una institución. Rosana, es un tema extremadamente importante. Le voy a pedir únicamente 2 segundos, voy a terminar lo de lo anterior y con todo con mayor conveniencia. También hay otros 2 rankings en los que empezamos a aparecer a nivel internacional. Uno es un ranking que no lo conocíamos, del URAP, University Ranking by Academic Performance, que únicamente evalúa las publicaciones, la calidad de las publicaciones de las universidades. Este ranking analiza los índices Insights y Scopus, y a partir de aquello selecciona las 3.000 universidades más importantes en el mundo y clasifica, hace un ranking de las 2.500 primeras. En ese ranking nosotros en el mundo ocupamos el puesto 2107 y a nivel de Latinoamérica tenemos el puesto 108, y a nivel del país se nos reconoce como la segunda universidad en cuanto a calidad de la investigación. El tercer ranking en el que estamos por segundo año consecutivo es el ranking CIMAGO. Ese ranking evalúa la investigación, la innovación y también la participación en redes de investigación. En este ranking, que es más conocido que el anterior que mencioné, se nos reconoce como la universidad número 1 en el país. Y eso sin duda que nos llena de orgullo, porque somos una universidad que tiene mucha compenetración con la ciudad. Muchas personas han visto con mucha satisfacción esto, porque a la larga muchos lo ven también como un logro de la ciudad. Esto en cuanto a los sistemas de clasificación. En cuanto a lo que me preguntaba, mire, efectivamente yo creo que esto necesita un gran debate a nivel nacional. La Ley Orgánica de Educación Superior, independientemente de que tengamos ciertas diferencias o ciertos elementos con los cuales no estamos de acuerdo, sin embargo fue un tema que hay que reconocerlo. Las últimas reformas de la ley, me refiero, fue ampliamente discutido en la asamblea, en las universidades, y finalmente salió pues un texto que fue aprobado en el mes de agosto del año pasado. Sin embargo, la señora presidenta de la Asamblea, en su calidad de asambleísta, ha enviado una propuesta para que se elimine el requisito de PhD, y yo me voy a referir en primera instancia para ser profesor principal. Eso cambia completamente el esquema de universidad en el que se ha estado pensando, porque se pensaba que la universidad sí debía realizar de manera profunda investigación, sobre todo, que es algo que nos faltaba al sistema de educación superior, y por supuesto sin descuidar las actividades de docencia. Esto permitía configurar un modelo de universidad que tenía que investigar necesariamente, y la investigación se enmarcaba en el hecho de que la universidad debía contribuir de manera decidida en el desarrollo del país. Eso se estaba configurando, se venía configurando. Por esa razón es que no solamente la Universidad de Cuenca empieza a aparecer en estas clasificaciones internacionales. Pero además, como que esta debería ser una razón de ser de todas las universidades del país. Esa clasificación que se dio en su momento de si es de docencia, si es de investigación con docencia, es como que debería ser una responsabilidad intrínseca de cada universidad, de las instancias de educación superior, el tema de la investigación. Mire, eso es cierto, todas las universidades deberían realizar docencia con investigación, pero sí tenemos que reconocer que hay universidades que están ubicadas en sectores donde tienen más problemas económicos, tienen más problemas sociales inclusive, y tienen también menos recursos, De todas maneras, en el caso de la Universidad de Cuenca, el mismo hecho de estar en una zona que ha desarrollado su industria, que también tiene buenos servicios, permite, por ejemplo, atraer a muchos investigadores, incluso de fuera del país, y a muchas universidades también. Entonces son condiciones diferentes. Por esa razón es que sí es necesario considerar la diversidad que tiene el sistema de educación superior, pero sin embargo, ninguna universidad, inclusive estas que tienen más dificultades, no deberían renunciar a ese derecho, diría yo, que tienen de investigar. Me refiero que es un derecho porque al realizar investigación tienen también la posibilidad de mejorar sus procesos de docencia. Eso es algo innegable, y una docencia que inclusive vaya mucho más apegada a las propias necesidades de la región, de la ciudad en la que se ubica. Entonces, yo sí creo que este tema tiene que ser discutido partiendo del modelo de universidad que queremos para el país. En este tema, señor rector, yo quisiera tocar esto que es fundamental realmente del modelo de universidad. Usted sabe que hay
muchos ensayos sobre este tema, además que históricamente son temas que han ido evolucionando paulatinamente. Hay pensadores, investigadores, escritores ecuatorianos que han hablado sobre este tema, que han criticado mucho el modelo que se impuso, se lo fortaleció, diría, porque ya existieron gobiernos anteriores que comulgaron con esa línea, el modelo que lo impuso el gobierno del presidente Correa. Han denunciado al modelo educativo como reproductor de conceptos de mercado, de conceptos de empresa. Han dicho incluso que algunas de estas entidades que realizan estos rankings son un reflejo de este marketing que se pretende hacer con las universidades en el mundo, en perjuicio del desarrollo del pensamiento libre, de las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Se ha definido ya el modelo de universidad internamente, la Universidad de Cuenca, que por supuesto tiene que darse dentro del marco que le permite la Ley Orgánica de Educación Superior, el marco legal de Ecuador, incluso la filosofía gubernamental sobre este tema. Mire, uno de los grandes retos que tiene la universidad es generar un balance entre investigación y docencia, como Universidad de Cuenca. Nosotros sí tenemos que declararnos de manera explícita como una universidad de docencia con investigación, porque fíjese usted la altísima demanda que tenemos, ¿no? Quizá podemos hablar de esto en lo posterior. Son más de 21.000 estudiantes que se han inscrito en la universidad para rendir el examen de admisión, que le aceptaremos a partir del 27 de mayo. Eso significa que nosotros no tenemos únicamente la obligación de investigar quizá temas que son ajenos a nuestra realidad. Tenemos que investigar en función de generar cambios en el país, pero también de atender a esa población de jóvenes que quiere ingresar a la universidad. Es decir, ese concepto de universidad que quería únicamente investigar, que inclusive quería partir de cero y generar instancias que únicamente se dediquen a desarrollar tecnología e investigar, quizá temporalmente en nuestro país no es todavía adecuada, no es todavía pertinente, ¿no? Todavía las universidades tienen una brecha que atender en cuanto a docencia, en cuanto a incrementar el número de cupos para primeros años de carrera. Entonces, si bien ya los temas que soportan a esta docencia con investigación se encuentran, por supuesto, en la internacionalización, se encuentra, por supuesto, en el bienestar, se encuentra, por supuesto, en generar infraestructura adecuada, pero la esencia misma de la universidad está en el equilibrio entre la docencia con investigación, refiriéndome a la Universidad de Cuenca. ¿En dónde se encuentra la universidad en esa línea de evolución, marcada en algunos casos por eventos y políticas incluso internacionales, en alguna época muy influida por los Estados Unidos, los temas de la reforma agraria, la forma en que las juntas militares tomaron a la universidad, incluso cerrándola temporalmente en Ecuador, el propio gobierno de Velasco Ibarra, la época de Moncada, que intentó que la universidad tome una línea totalmente socialista, aquella del pensador cuencano, Hernán Malo, etcétera, etcétera. Es decir, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el camino actual de este siglo XXI de la Universidad Ecuatoriana? Mire, sin duda que lo que usted menciona es digno de rescatar. No podemos olvidar en algunos casos, sobre todo la idea de intervención en el gobierno de Velasco Ibarra, el pensamiento de Hernán Malo, sin duda que va a seguir siempre vigente sobre lo que tendría que ser sobre lo que tiene que ser la universidad, ¿no? Sobre esa guía, sobre esa luz, que sobre todo permita que la sociedad en términos generales tome decisiones. Eso no se debe perder, no puede perderse de ninguna manera, sobre todo, y eso es algo que también nosotros como Universidad de Cuenca tenemos que rescatar, el balance también entre las ciencias sociales y las ciencias técnicas. Mire, para nosotros sí ha sido bastante, complicado en la universidad mantener este balance, porque usted conoce, las ciencias sociales tienen su propia dinámica. Es una universidad, esas ciencias sociales han permitido posicionar a la universidad justamente como eso, como una institución de libre pensamiento, de pensamiento diverso, que justamente ha orientado los procesos de desarrollo de la ciudad. Y eso hay que rescatarlo sin duda. Y por otro lado también tenemos unas ciencias técnicas que, debo decirlo, son bastante fuertes. La Facultad de Ciencias Químicas, Arquitectura, Ingeniería, las ciencias agropecuarias, tienen un posicionamiento muy importante a nivel de país. Entonces, esa es otra de las riquezas, sin siquiera mencionarlo, de ciencias médicas, ¿no? Fíjese la cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, las diferentes áreas que tenemos en la universidad tienen un posicionamiento
posicionamiento muy importante en investigación, en docencia a nivel de país. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener la suficiente amplitud como para entregar el espacio a cada una de estas áreas y valorar sobre todo el rol que cumplen las ciencias sociales en función de dirigir este pensamiento de la universidad y sobre todo el compromiso que no debe perder con las reivindicaciones sociales. También nos entra otra inquietud que tiene que ver junto a lo que usted está diciendo con estos procesos de investigación. Entonces a veces nos preguntamos también qué estamos investigando, hacia dónde está avanzando la investigación, dónde está la pertinencia de la investigación a través de nuestras publicaciones, de nuestras investigaciones, en qué medida estamos realmente contribuyendo e incidiendo en un desarrollo integral de las comunidades a las que nos debemos inicialmente, ¿no? Hablamos de Cuenca, de la región, del país y luego para extendernos hacia afuera. La investigación tiene un proceso y tiene un proceso de largo aliento. Siempre menciono que las universidades en Europa, muchas universidades, iniciaron sus procesos para empezar a integrar la investigación como su actividad sustantiva en los años 50, en los años 40, muchas universidades, particularmente en Europa. Y fíjense usted que estamos en el año 2019 y esas universidades ya muestran pues procesos consolidados de investigación. Y en base a esas investigaciones que estos países han empezado a generar conocimiento propio, dependen menos de tecnología externa. Y clarísimo están también los procesos que se han desarrollado en universidades del Asia, quizá procesos más acelerados inclusive. Nosotros iniciamos este proceso en el año 2010 prácticamente con la Ley Orgánica de Educación Superior, a pesar de que las universidades sí realizaban investigación, pero de manera sistemática, ya como país, ¿no? Prácticamente se nos obliga, a partir de la expedición de la LOES, a realizar investigación como actividad sustantiva de la universidad. Y la universidad tiene la obligación de empezar a invertir en la formación de profesores para que obtengan el título de PhD, por ejemplo. Se empieza a evaluar la investigación de las universidades. Es decir, se da un giro importante, ¿no? En cuanto a la configuración misma de la Universidad Ecuatoriana. Entonces, es cierto que en un momento determinado la investigación se realizó únicamente para subir en el escalafón, inclusive todavía tenemos ese tipo de situaciones. Como esfuerzos muy aislados, ¿no? De gustos, incluso podemos decir, del área que yo quiero investigar o de interés personal, más bien en este caso del docente e investigador, pero ahí cómo avanzamos en la interdisciplinariedad, en la multidisciplinariedad, justamente para poder contribuir a partir de aquello con lo que la comunidad, como decía hace rato, la más cercana es lo que requiere. Mire, particularmente la multidisciplinaridad y la disciplinaridad no necesitan realmente una estructura. Esto es una interacción que se produce entre investigadores con afinidades, ¿no? Para trabajar en un tema específico. Nosotros en la universidad en los últimos años sí hemos dado más soporte en temas administrativos, sobre todo para la investigación, para generar procesos que den soporte a la investigación desde el punto de vista administrativo. Se ha incrementado el soporte en esta área, pero también se ha dado facilidades para que dentro de las universidades, de las facultades, se vayan generando grupos de investigación. También se han generado programas doctorales que en este momento están en marcha, esperamos que concluyan las propuestas lo antes posible, que justamente buscan integrar a investigadores que tienen propuestas para formación de PhD, pero también para fortalecer líneas de investigación. La pertinencia, yo creo que la Universidad de Cuenca sí ha tenido pertinencia, ha tenido una vinculación importante con la ciudad particularmente. Tenemos temas del agua, en este momento tenemos temas en arquitectura, en ordenamiento territorial, en patrimonio, ¿no? En el caso de las ingenierías, vemos que tienen relación importante con la generación de tecnología, sobre todo para cubrir necesidades propias de la ciudad. Entonces, hay pertinencia, la pertinencia tiene que mejorar y tenemos que dejar de realizar investigación, ¿no? Que no tenga un impacto realmente en el cumplimiento de necesidades o en el cubrir necesidades propias nuestras. Ese es un camino que hay que seguir fortaleciendo y hay que seguir, por supuesto. En este balance que se da en la universidad, como se da en el mundo académico en general, entre la orientación técnica de las ingenierías, de la tecnología, y su balance con el humanismo, con las ciencias sociales. Escuchábamos, me parece que el día de ayer, en una entrevista en un programa cultural en esta emisora, Ana Luz Borrero, una distinguida profesora investigadora de la universidad, y ella señalaba que la Universidad de Cuenca le está apostando al fortalecimiento de las ciencias sociales del humanismo. ¿Hacia dónde va esa apuesta? Mire,
para poder, en el caso de historia, por ejemplo, de la doctora Ana Luz Borrero, a quien con todo razón pues se le reconoce como una de las investigadoras más importantes en temas de historia, no solamente en la universidad, sino en la ciudad y en el país inclusive, ¿sí? Y yo creo que el trabajo, por ejemplo, que se hace desde historia es importante porque permite rescatar toda la historia, todo lo que se ha hecho en el país, analizar por qué estamos en la situación actual y a partir de aquello poder tener una perspectiva de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no?, en el futuro, y no solamente en temas sociales, sino en todas las áreas. Hay una sin duda que la producción de literatura científica en las ciencias sociales es muy importante en los últimos años, la cantidad de libros que se han publicado en temas de historia, de literatura, porque si bien las áreas técnicas quizás son las que más contribuyen en temas de posicionamiento a nivel internacional, porque es más fácil para las ciencias técnicas conseguir apoyos internacionales, conseguir socios internacionales, pero para las ciencias sociales quizás su mayor obligación está justamente en rescatar la cultura, en rescatar nuestra historia, nuestra literatura, y eso muchas de las veces no necesariamente tiene un reconocimiento internacional, pero sí tiene un reconocimiento local. ¿Tiene un menor peso las publicaciones en áreas sociales, quizá? Internacionalmente. Una menor exposición, menos peso específico en los rankings. Quizás sí, ¿no? Quizás sí, habría que analizar, pero también debo decir que las ciencias sociales cada vez tienen mayor peso también en visibilidad internacional. Fíjese usted que hay proyectos en las ciencias sociales. Ayer asistía a la rendición de cuentas de la Facultad de Filosofía y veía que en este año tenían 10 publicaciones en Scopus de la Facultad de Filosofía, que es el corazón de alguna manera de las ciencias sociales. Pero quizá lo más importante de las ciencias sociales, fíjese ustedes que han permitido tener un contacto directo con los diferentes actores, con los actores culturales, con el CIDAP, con la Casa de la Cultura, y apoyar también a valorar, a rescatar las actividades culturales, artísticas, sobre todo de todas las ciencias sociales que tenemos en la ciudad y en el país. Entonces, no hay que descuidar sin duda el rol que cumplen las ciencias sociales, no solo en la ciudad, sino en la investigación en general. Porque fíjese usted que en muchas ocasiones, cuando nosotros pues leemos artículos en la prensa, en libros, que hablan sobre la importancia de las ciencias sociales, permiten que nosotros repensemos cuál es el rol que tienen todas las áreas dentro de la sociedad. Fíjese usted que hay una reflexión importante en los actuales momentos en la Facultad de Medicina. Ya se está tratando de cambiar ese paradigma que teníamos sobre la cura de las enfermedades. Y en los actuales momentos más bien se habla de cambiar, ¿no?, hacia una cultura del cuidado de la salud. Es decir, cuando hablamos de cuidado de la salud ya no hablamos solamente de la cura, sino estamos hablando de temas de alimentación, estamos hablando de temas de deporte, ¿no es cierto? Temas integrales de cuidado de la salud y también la salud mental, temas de psicología, por ejemplo. Y también ahí entran en el cuidado de la salud inclusive temas de infraestructura, aunque parezca un tanto contradictorio, pero hay un estudio muy interesante en el que decía que las personas cuidan más su salud, ¿no?, cuando tienen infraestructura cercana como parques, como pistas atléticas, por ejemplo, donde pueden realizar actividad física. Entonces hay estudios de la Universidad de Cuenca que muestran aquello. Entonces sí me parece que el balance es importante. Yo creo que esa es una de las grandes riquezas que tiene la Universidad de Cuenca. Balance que se discute incluso en las universidades tecnológicas más grandes e importantes del mundo. Mire, alguna vez mencionábamos con usted mismo en un diálogo en MIT, por ejemplo, que dentro de su currículum se impone ya aproximadamente un 30% de ciencias sociales para los estudiantes. Mire, esto necesita un análisis estructural dentro de la universidad. Sí, lamentablemente debo reconocer, todavía nosotros no hemos logrado aquello. Sí debemos dar las facilidades para que un estudiante de ciencias de la salud, por ejemplo, pueda estudiar algo de economía o pueda estudiar inclusive algo de literatura y música, ¿no? Porque son actividades que no solamente le permiten tener un conocimiento amplio de la realidad profesional, social, cultural, sino que también le permiten tener una actividad complementaria para el ejercicio de su formación. Para pasar esta página que es muy interesante y que sin duda será materia de debates, imaginamos en un cuerpo tan importante como es del Consejo Universitario. Señor Rector, voy a culminar con una cita de una cita. El día de hoy en la red social Twitter, otro distinguido profesor universitario, Fernando Ortiz, citaba
a un artículo que se encuentra en la edición de Diario El País. Cita a Marcus Gabriel, joven estrella del pensamiento alemán, quien dice que solo la filosofía puede salvar de una crisis que ha convertido a los ciudadanos en proletarios digitales. Y dice textualmente, Silicon Valley y las redes sociales son unos grandes criminales. Son temas para una gran reflexión. Sí, mira, sin duda, bueno, hay muchas personas como Fernando Ortiz, que es también un periodista de la universidad. Otro día le leí algún mensaje también que decía: podemos ser youtuberos, tuiteros, ¿no es cierto?, facebookeros, de una cuestión de esas, pero realmente eso no nos convierte en periodistas, decía él en algún mensaje publicado en las redes sociales. Y la verdad son temas de muchísima, que necesita una reflexión profunda. Y más aún de una universidad como la nuestra, en la que estamos formando también periodistas. Mire, hace pocos días empecé la lectura de un libro en el que habla de la contracultura, ¿no? Y hacía una crítica importante sobre los paradigmas que nosotros aceptamos como quizá como grandes verdades permanentes, ¿no? Y que deberían más bien llevarnos a la reflexión y ser justamente personas críticas, que cuestionemos aquellos elementos como estos, ¿no? que se convierten en modas quizá, y que nos están llevando a la configuración de una sociedad que tiene muchas complicaciones. Entonces el posicionamiento crítico siempre va a ser importante, y por lo tanto ese posicionamiento crítico, ese pensamiento crítico que usualmente viene de la filosofía y de las ciencias sociales en general, debería estar también incluido dentro de la formación de todas las áreas en la Universidad de Cuenca. Una de las importantísimas áreas de la universidad es esa relación con la comunidad para tratar de contribuir no solamente en el ámbito educativo, que es lo fundamental, pero también en la solución de sus problemas prácticos, señor rector, y esta es otra área muy importante en la Universidad de Cuenca. Estuvimos en estas mismas semanas con el señor director de la empresa pública de Cuenca, que trabaja apoyando diversos proyectos justamente de tipo comunitario. Y hemos estado también en esta época invernal, en la cual de alguna manera se hacen más visibles los problemas que tenemos aquí en el austroecuatoriano, hablando con mucha continuidad sobre la situación vial de la provincia de la SOAY, que es realmente preocupante y desastrosa. Ese desarrollo asimétrico, esa distribución de recursos absolutamente asimétricos que va afectando en forma histórica a la provincia de la SOAY y que no ha cambiado. Aparentemente, y es una de las conclusiones a la que llegamos luego de hablar con muchos actores, parecería ser una estrategia, increíblemente, pero parecería ser una estrategia del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Zonal 6, no realizar estudios, afirmar que no los hay, no entregar los fondos oportunamente para que estos continúen dilatándose. Hemos resaltado el caso de un estudio para convertir a la vía con la ciudad de Gualaceo en 4 carriles, que está 6 años en estudios y que no logra terminarse. Se ha venido dilatando esto. Creo que recién hace un año se ha dado el anticipo definitivo para este estudio, pero mientras tanto es parte de toda esa jerga, de ese populismo que se utiliza en la política ecuatoriana para ir dilatando los problemas. Lo cierto es que Ecuador se va polarizando con esa asimetría, un desarrollo fenomenal en el norte del país, Quito y sus alrededores. Usted estará con frecuencia allí y puede atestiguarlo, y Cuenca y sus alrededores es esa otra realidad del país. Conversábamos estos temas con el señor gerente de la empresa pública de la universidad, y quizá se está viviendo un momento de reflexión importante aquí en Cuenca con motivo de los 200 años de aniversario de esta provincia. No podemos hablar de una secesión, ni mucho menos de independizarnos de Quito, pero sí tenemos que de alguna manera contribuir para cambiar las cosas, cambiar esta simetría. La Universidad de Cuenca podría quizá con esta empresa pública justamente suplir esta deficiencia que existe desde el sector público, del propio gobierno, de las autoridades que no han logrado cohesionar una visión, y contribuir para preparar un plan estratégico de desarrollo de esta área, con énfasis en lo que es quizá lo más delicado, este tema de las carreteras, de la incomunicación,
que afecta a todos los órdenes de actividad. ¿Ve usted en las posibilidades, ingeniero Vanegas, esto de que la universidad pueda asumir este liderazgo, por supuesto con el apoyo de los sectores públicos, de los sectores privados, para que no exista más ese pretexto de que no hay planificación en el Azuay? Cuando llegue el momento de hacer planes quinquenales o para los años que sea, Azuay siempre relegado porque no hay la información de base que pueda servir para la toma de decisiones oportunas. Yo creo que más bien, en cuanto a la información, la ciudad sí tiene información, la misma universidad ha generado información, el municipio ha generado información, la prefectura. Más bien yo creo que son cuestiones estructurales del país que de alguna manera han permitido, yo no diría relegar a Cuenca, sino que no se desarrolle a medida de lo que puede desarrollar. Fíjese usted que, hablaré nuevamente desde la universidad, una de las razones por las cuales hay varios investigadores de fuera del país que quieren venir a la universidad es por la ciudad, por la calidad de los servicios, ¿sí? Y fíjese usted que esa calidad de los servicios se ha mantenido a pesar de que no se nos ha entregado los recursos. Y estamos totalmente de acuerdo. Lo que Cuenca tiene es en gran parte por el esfuerzo propio de aquí. Así es. A pesar de todos los problemas de esta asimetría que se generan fundamentalmente en una repartición totalmente inequitativa de la riqueza nacional. Mire, así es, y a eso iba, ¿no? Yo sí creo que Cuenca tiene que empezar a posicionar de manera firme, ¿no? Y yo creo que es completamente pertinente lo que usted menciona por estos 200 años de la ciudad. Yo creo que es importante posicionar este hecho de que no se nos está tratando de manera justa en el contexto del país, porque los impuestos que nosotros generamos, hasta donde se conoce, pues se reparten en otros lugares, pero no necesariamente vienen a la ciudad. Las cifras lo dicen. Sí. Aproximadamente una quinta parte, y eso también exagerando un poco, de lo que nosotros aportamos solamente en el rubro de impuestos. No hablamos de la electricidad, no hablamos de la riqueza que genera esta zona del país, solamente de impuestos. De lo que los cuencanos, los azuayos pagamos, apenas el 20% a duras penas regresa para acá. Mire, yo sí creo que eso hay que posicionarlo de manera firme, como decía hace un momento. Tenemos que buscar que los recursos que nosotros generamos, y eso creo que parte de la propia cultura del cuencano, de la cuencana, ¿no? De mantener una responsabilidad, sobre todo en el pago de los impuestos. Entonces, sí es necesario que esos recursos regresen a la ciudad, sin perjuicio de que parte de aquello, pues, de manera solidaria se reparta también en los sectores más que más necesitan. Eso está clarísimo, no vamos a negar aquello, pero no puede ser que menos de la quinta parte retorne a la ciudad. Fíjese usted que nosotros tenemos necesidades, ¿no? Todavía el déficit de atención en salud es importante, a pesar de que el municipio ha solicitado la competencia sobre temas de salud, se ha mejorado, pero todavía seguimos teniendo déficits, y yo sí creo que con los recursos que usted mencionaba podemos ir disminuyendo esos déficits. Temas de educación, temas de seguridad, la vialidad que ya hemos hablado. La vialidad, mire, nosotros tenemos los accesos que usted mencionaba hacia Guaraceo, son latentes, también el acceso sur a la ciudad, que es algo en lo que está interviniendo con diseños la empresa pública, son obras importantísimas para la ciudad. Yo concuerdo plenamente con el hecho de que en el norte del país, también en buena parte de la costa, tenemos vías de primerísimo nivel, de 4 o 6 carriles, y de hecho nuestras vías hacia Machala, hacia Loja, es una aventura dirigirse a cualquier lado. Exactamente. Fíjese usted que si bien yo reconozco que algún esfuerzo se ha hecho por mantener adecuadamente esas vías, que fueron en su momento determinado mejoradas con pavimento rígido, pero sin embargo necesitan todavía, inclusive por temas de seguridad, necesitan mayor mantenimiento y también necesitan una ampliación. ¿Cómo intervenir de forma efectiva desde la universidad, desde la academia en estos temas? Mire, yo sí creo que nosotros tenemos que involucrarnos. Sé que en días anteriores veía que hay posicionamiento sobre todo en temas de cultura, sobre reclamar recursos para la ciudad. Así es en todos los ámbitos de la actividad que estamos afectados. Así es, y yo creo que deberíamos también, ya como ciudad, empezar a tener un posicionamiento claro sobre esto. Ojalá el nuevo alcalde contribuya también en aquello, porque más aún de lo que conocemos, pues el municipio también tendrá dificultades presupuestarias en los siguientes meses y años. Yo creo que es momento de hacer notar que la ciudad no está siendo tratada de manera justa. En temas de vialidad, yo creo que la universidad sí puede intervenir, sobre todo con estudios
Nosotros estamos haciendo en los actuales momentos los estudios para el acceso sur, como le decía. También se realizan los estudios para intercambiadores en la vía Cuenca-Sogues. También hay otros estudios con los cuales se está trabajando desde la empresa pública, y debo decirlo, es bueno que la comunidad sepa que ya la empresa pública va ganando autonomía, una autonomía que se ha ganado en los últimos años a partir de los esfuerzos realizados en los primeros años que tuvo la empresa pública, porque al inicio teníamos necesidad de asociarnos con otras instituciones, otras organizaciones públicas o privadas, para poder ser sujetos de la confianza y ganar los concursos a los que siempre estamos obligados en los cuales siempre estamos obligados a involucrarnos. En los actuales momentos ya tenemos más autonomía, podemos participar, y en base a aquello también estamos realizando varios estudios. También como universidad nosotros hemos trabajado muchas de las veces inclusive sin tener retribución o mayor beneficio económico. Por ejemplo, los estudios de las tarifas de los buses, participamos en las tarifas de los taxis. También hemos participado en temas de patrimonio, en contribuciones directas, ¿no es cierto?, para el estudio del Colegio Benigno Malo, la restauración. Hay varios temas en los que hemos participado y sí podemos contribuir desde la empresa pública, sobre todo en estudios que tienen usualmente alta complejidad y que no pueden ser realizados por profesionales de manera individual. Entonces, como universidad, como empresa pública, sí vamos a involucrarnos en este posicionamiento. Yo creo que también desde la universidad, si bien no lo hemos realizado, pero sí podemos realizar estudios inclusive macroeconómicos que den cuenta justamente de estos valores que se pagan al Estado y que no necesariamente retornan a la ciudad. Para cerrar este tema de el compromiso social comunitario de la universidad, sería muy importante escucharle a usted, señor rector, una reflexión sobre el tema de minería, sobre el tema del agua, estas manifestaciones electorales y políticas que se han dado últimamente en la provincia de la Azuay. ¿Cómo debemos tomar a los cuencanos? ¿Cómo deben tomarle sus instituciones? Mire, yo creo que cada vez más existe mayor conciencia sobre la importancia que tiene, el agua para la ciudad de Cuenca, sobre la importancia que tiene nuestras reservas de agua en diferentes zonas, ¿no?, en Tarqui, en el Cajas. Yo creo que son fuentes que hay que definitivamente cuidarlas. Porque estamos asegurando el futuro de la ciudad y de la provincia. Nosotros como universidad, y esto quiero también enfatizar, siempre se ha criticado a la universidad por los estudios que realiza, y quiero ser enfático: nosotros en ningún momento hemos realizado estudios sobre minería, siempre hemos realizado estudios sobre agua, ¿no? Y particularmente los estudios que están siendo financiados por Etapa, son estudios que permiten conocer el ecosistema, ¿no?, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas que existen en las zonas de Quimsacocha, Río Blanco, y sus conexiones también con la cuenca del río Tarqui, particularmente. A pesar de todo, hay que decir, no habría por qué satanizar estudios sobre minería, si es que hay que hacerlo. Sería como cerrar los ojos, y porque no estamos de acuerdo con la energía nuclear, no investigar la energía nuclear. Mire, sí, pero la verdad es que nosotros como Universidad de Cuenca, no quisiera satanizar de ninguna manera esto, y valga. Sí, pero se ha acusado más bien de allí de una coyuntura más bien supuestamente tendiente a trabajar, a hacer una sinergia con las empresas mineras. No, de ninguna manera. Son acusaciones viejas que se le hacía. Eso yo quiero desmentirlo categóricamente. Más bien, yo creo que TAP en su momento tomó una buena decisión para financiar estos estudios. Me va a permitir, simplemente por la consideración a quien se encuentra en la línea, estaba esperando algunos minutos queriendo participar. Vamos a darle paso con su venia, señor rector, a otra distinguida profesora universitaria, la doctora Cecilia Méndez, muy pronto, ya en poquísimos días, autoridad también en la provincia de la Azuay, pues ha sido elegida como viceprefecta, quien ha llamado a este medio de comunicación y desea intervenir en este interesante diálogo con el señor rector de la Universidad de Cuenca. Bienvenida, doctora Méndez. Sí, buen día a la Onda de Azuay por esta oportunidad que me brinda, y también al señor rector de la universidad. Para precisar el tema de la empresa pública, en las visitas que hemos hecho a los distintos cantones de la provincia y sus respectivas juntas parroquiales, muchas de ellas me han manifestado esta dificultad que tienen de relacionarse con la EP de Cuenca por los temas del costo que plantean para poder acompañar a procesos como el plan de ordenamiento territorial. Por ejemplo, yo he escuchado
escuchado en silencio. Doctora Méndez, tenemos un poquito de dificultad en escucharle. Creo que si se aleja un poquito de el micrófono de su teléfono va a estar mejor. Sí, decía que sí es que hay... ¿Me escucha ahí? Sí, hay un pequeño problema, pero le podemos entender. Siga, por favor. Sí, digo que en las distintas visitas que hemos hecho a los cantones y a las juntas parroquiales de la SUAY, hay una inquietud respecto al papel que cumple la EP en relación a planes de acompañamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, básicamente, por los costos que implica aquello. Yo he escuchado en silencio porque no lo conozco, pero en todo caso ahora el señor rector está diciendo de que hay un proceso de compromiso, como debe ser de cualquier universidad del mundo para con las regiones en las que se emplaza o funciona una universidad. Las juntas parroquiales, los cantones han planteado, por ejemplo, que antes era posible hacer estudios de plan de ordenamiento territorial a un costo de $50,000, pero que ahora lo ponen 80, 90 y hasta $100,000. No sé si eso sea posible, que sea también revisado, mirado, visto, porque eso imposibilita la relación que puede establecerse entre la universidad y la sociedad, ¿no? Concretamente los distintos cantones. A mí me parece que ahí hay pasa por una necesaria revisión, y como le digo al señor rector, esta inquietud yo también quiero plantear esto que está presente ya en los cantones. Incluso me han dicho a mí, no, con la EP no, nosotros tenemos que buscar otras soluciones. Eso por un lado, y por otro lado, el tema de la descentralización. Nosotros como administración, y específicamente el departamento del GAD provincial, que es el gobierno autónomo descentralizado de la SUAY, estamos pensando claramente en levantar un proceso o una discusiones a nivel provincial sobre el tema de la descentralización efectiva y real, que está solamente en el papel, pero que concentra todo tipo de decisiones, incluso en una sola persona, ni siquiera en una sola institución, sino en una sola persona. Y eso es una dificultad para la administración pública, de manera que sí sería muy grato que la universidad también participe en estos procesos de levantar la conciencia, en el caso de la SUAY, debido efectivamente a que somos una provincia que tributa mucho en términos de dinero, pero que también tenemos otras cualidades, otras fortalezas que necesariamente tienen que ser tomadas en cuenta. Eso nomás era, el señor periodista. Muchas gracias. Muchas gracias. Con alguna dificultad, pero hemos podido escuchar esta comunicación con la doctora Cecilia Méndez. Señor rector. Sí, bueno, un saludo muy cordial a la doctora Méndez. Sin duda que para la Universidad de Cuenca es altamente gratificante tener a una profesora nuestra en la viceprefectura de la SUAY. Yo creo que esto va a permitir también que trabajemos en conjunto como universidad. Mire, yo voy a separar quizá en dos momentos las intervenciones que tiene la Universidad de Cuenca. En principio, nosotros estamos obligados a realizar procesos de vinculación con la sociedad que permitan que la investigación, que los resultados de investigación lleguen a los actores sociales. Pero por otro lado, también tenemos la obligación de hacer que en estos procesos de vinculación participen estudiantes. Y en este marco sí hemos realizado trabajos conjuntos con los GADs parroquiales y también en algunos casos con GADs municipales, inclusive aportando con el desarrollo de planes de ordenamiento territorial desde la Facultad de Arquitectura en este caso, ¿no? En estos casos la universidad no puede asumir responsabilidad sobre los estudios, entonces lo que hace es trabajar en conjunto con las autoridades de los gobiernos parroquiales y municipales y entregar los estudios. Hay personas de estos gobiernos quienes se hacen cargo de esos estudios, quienes asumen la responsabilidad sobre esos estudios. Y eso se puede trabajar sobre todo para los GADs parroquiales. En el caso de la empresa pública de la Universidad de Cuenca, debo mencionar que una de las razones por las cuales se formó la empresa pública fue para tratar de generar recursos para la propia universidad. Recordemos que la universidad tiene la obligación de utilizar la infraestructura, su personal, para generar recursos también para la institución. Es un proceso que no se alcanza de la noche a la mañana. Hay que fortalecer la empresa, hay que
también buscar mecanismos para que la empresa empiece a ganar credibilidad. Una pregunta clave, un pequeñísimo paréntesis dentro de su respuesta, señor rector. De cualquier manera, la empresa pública de la Universidad de Cuenca ofrece costos de consultoría más bajos que si se haría esta contratación con una empresa privada. Mire, de lo que le escuché a la doctora Méndez, me parece que hay valores que yo me comprometo en revisar, ¿no? Que a lo mejor están sobre los valores que usualmente los cobraría un profesional. Y eso yo me comprometo en averiguar y más bien buscar un acercamiento con la doctora Cecilia Méndez y el doctor Yacu Pérez para trabajar sobre este tema. Pero también debo mencionarle que la empresa pública tiene completa autonomía, es decir, me parece que en su momento, cuando se creó la empresa pública, recibió un aporte de $100,000, me parece, de la Universidad de Cuenca, y luego no ha vuelto a apostar absolutamente nada, y más bien lo que hace es mantenerse por su propia cuenta y más bien empezar a generar recursos que luego pasan a la Universidad de Cuenca, ¿no es cierto?, a través de bienes, sobre todo, que son donados desde la empresa pública a la universidad. Pero, sin embargo, si es que nosotros podemos ayudar para revisar los costos, lo haremos con mucho gusto, pero lo que sí puedo mencionar es que no son costos elevados, a lo mejor sobrepasen en alguna medida con costos regulares que tiene un consultor privado, pero seguramente no son costos exagerados. Yo me comprometo en revisar aquello, pero sí debo mencionar que también la empresa pública, y esto sí, desde mi propia incluso pedido, yo he mencionado que la empresa tiene que generar también recursos para la universidad, que ese es uno de los objetivos que tiene, y otro de los objetivos es también ayudar, contribuir para que la universidad mejore sus procesos administrativos, a tal punto que muchos de los proyectos que usualmente nos realizaba la universidad actualmente se han trasladado a la empresa pública, porque al tener esta figura de empresa pública siempre tiene pues mayor flexibilidad, sobre todo en temas administrativos. Muy importante este papel de la universidad en la obra pública. Recientemente escuchábamos también a las nuevas autoridades utilizando cifras de investigaciones de la universidad con respecto a hotelería, al turismo en Cuenca. Esa es la contribución práctica importante, el aterrizar de alguna manera este esfuerzo que realiza esta importante institución. Una última pregunta, y esto es ya de curiosidad, ingeniero Vanegas. Creemos que no es un secreto ni debe serlo, a pesar de los riesgos que puede implicar por esta voracidad de la cual estamos hablando del Estado en tomar todos los fondos que provengan de la provincia de Azuay. Nos decía el ingeniero Hidrobo, lo dijo en una entrevista, que los fondos que genera la empresa pública de la Universidad de Cuenca se quedan allí para su propio desarrollo, los superávit son reinvertidos, pero esto no sucede con el resto de entidades. Parte de la protesta de los actores culturales es que hasta el arriendo de las pequeñas tiendas que abrió o locales la Casa de la Cultura para autofinanciarse son llevados a Quito y no regresan. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues sería una buena fórmula para que se apliquen en todas las entidades, y si es que se intenta tocar, tenga la seguridad de que estaremos todos los cuencanos defendiendo estos fondos de la universidad. Mire, la empresa pública en efecto tiene ciertas particularidades, tiene un régimen que le permite tener libre disponibilidad de los fondos que genera, ¿no? Por la ley misma de empresas públicas que está vigente en el país. No pasa con las instituciones, como el caso nuestro, las universidades, al ser pública, todos los recursos, incluso aquellos que generamos por maestrías, por proyectos de investigación, van al Ministerio de Finanzas. Igual pasa, dando una respuesta parcial, a lo mejor la Casa de la Cultura y otras entidades deberían convertirse en empresas públicas. Mire, a lo mejor sí, yo creo que allí más bien sí deberíamos buscar un modelo de gestión de la Casa de la Cultura para tratar de que esos fondos se generen en nuestras propias empresas. Exacto, que pueden ser administrados por la propia entidad que lo genera. Yo creo que sí hay mecanismos, ¿no?, que permitan, habría que analizar, y más bien con el licenciado Martín Sánchez a lo mejor podríamos reunirnos para analizar este tema, porque sí es un problema el hecho de que nosotros nos piden que generemos recursos propios desde la universidad. Organizamos maestrías y resulta que todo ese dinero va al Ministerio de Finanzas y todos los años tenemos que estar comprometiendo esos recursos para que se nos reconozca en el siguiente año. Entonces, mire, sí es un problema. Yo creo que allí sí se debería pues buscar mecanismos, como decía la doctora Méndez, descentralizados que permitan operar de manera ágil a las diferentes instituciones, sobre todo a las públicas. Y un cuerpo legal que debe reformularse esto con el
apoyo de los legisladores desde el Código Orgánico Financiero, que es el que obliga a que se manejen las cosas de esta manera. Pero también el CERCOP, mucho tiene que ver esto en el CERCOP, porque el CERCOP de alguna manera es el corazón de la administración para las compras, ¿no? de las instituciones públicas. Mire, me llama la atención, no conocía esto de que inclusive los arriendos de la Casa de la Cultura van al Ministerio de Finanzas. Yo creo que ahí definitivamente más bien habría que buscar un mecanismo que permita que esos recursos se queden aquí mismo en la ciudad y no vayan al ministerio. No, existe realmente, a pesar de que se ha discutido mucho, se ha hablado mucho sobre los procesos de descentralización, más bien en los actuales momentos sentimos que eso no es real, particularmente para ciudades como las nuestras, que no estamos en los ámbitos de Quito o Guayaquil, ¿no? Sí es un tema que deberíamos discutirlo ya como provincia, como ciudad, ¿no? Para que nuestras instituciones tengan mayor agilidad en su funcionamiento. Bien, muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes, Liceo Cardoso. Declaraciones del doctor Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca.